Muy bien, pues seguimos con la psicofisiología del poder. En el vídeo anterior llegamos hasta la mitad del libro, hasta el capítulo 1, que se titulaba Nueve aproximaciones al estudio de las relaciones entre eventos, y esto nos dio, creo ya, el, el soporte, los elementos para ahora poder discutir los siguientes tres capítulos. Capítulo 2, psicofisiología de la consciencia. Capítulo 3, psicofisiología de la comunicación. Y capítulo 4, psicofisiología del poder, que de eso va este libro de Jacobo. Venga, vamos a por ello. Bueno, no voy a resumir dónde nos quedamos, escuchar para ello la primera parte de este libro 5, creo que estamos por el que vamos ya. Y vamos a hablar de la psicofisiología de la consciencia. Bien, aquí Jacobo de nuevo no deja de enfatizar la primacía, la importancia de la consciencia y dice, no existe mayor poder que el de la conciencia. La conciencia no emerge a partir de la actividad cerebral ni es el resultado de morfologías energéticas o distribuciones de campos físicos. Y esto ya lo subrayé en el vídeo anterior. Muy interesante aquí que Jacobo ya hace aún más explícitamente su idealismo barra panpsiquismo. Es decir, no va a tratar de explicar la conciencia como algo, una propiedad, un fenómeno que emerge de la interacción entre campos, por mucho que esas interacciones entre campos sean la base de su teoría sintérgica. Aquí está reconociendo que esta conciencia no va a emerger de ello, y encima que no existe mayor poder que el de la conciencia. Vamos a ver más sobre esto en un momento. Añade, el mundo que conocemos es la conciencia. Manifiesta con un grado elevado de complejidad. Es decir, su visión es que todo es conciencia y según la complejidad, llegando hasta los cerebros humanos, pero también por el camino evolutivo, todo es conciencia. Y dice, por ello, cualquier análisis acerca del origen, dinámica y manifestación del poder se clarifica si se logra dilucidar la psicofisiología de la conciencia. Esta es la justificación, y aquí ya vemos el puente, ¿no? Y vemos como ya el libro nos va a ir hablando más de poder, del poder, que para hablar de poder hay que hablar de conciencia. Y por eso elucidar la psicofisiología de la conciencia y de la comunicación nos va a permitir al final, en el último capítulo, entender la visión que tiene Jacobo sobre el poder y los líderes. Ok. A su vez, esta última se entiende comprendiendo el origen de la percepción. Para entender el poder hay que entender la conciencia y para entender la conciencia hay que entender la percepción. Bien. Jacobo enfatiza que la conciencia es el primer dato, es decir, el que se encuentra como origen de cualquier fenómeno. Y esto es lo que yo llamo la verdadera fenomenología, ¿no? Fenomenología que no es describir las cositas que pasan y luego ya veremos cuál es el mecanismo real, sino tomarse los fenómenos en serio y en el campo de la conciencia admitir, como hace aquí también, que la conciencia es el primer dato. Y añade, existen ciertamente diferentes niveles de la conciencia, desde la que se puede adjudicar a un electrón hasta la conciencia privativa de un nivel humano altamente desarrollado. Y por eso digo, según el ismo que prefiráis, que el abordaje de Jacobo aquí es claramente panexperiencialista, es decir, que todo tiene experiencia o todo tiene principio de conciencia, incluido el electrón, que es algo que por otro lado las tradiciones esotéricas y visiones del mundo de siempre. Aquí la ciencia moderna es la anomalía dentro de lo que pasa en otras partes y lo que ha pasado en todos los tiempos, exceptuando estos últimos 400 años, ¿verdad? Bueno, pues que es la visión también animista desde algún punto de vista, ¿no? Que todo tiene mente, que todo tiene mm, el principio de conciencia allí, sin tener que sobrevenir de una manera fortuita, accidentada, emergentista, más tarde en algún momento de la evolución. Bien, el origen de la percepción es la misma conciencia existente. La Latis nos dice, y el contenido de la percepción humana, más no su origen, depende de la complejidad del cerebro. Depende, yo siempre insisto, ¿no? Depende, ¿no? Como la ropa depende del colgador. Bien, el contenido depende del cerebro, pero no tiene su origen en el cerebro. Y esto es muy importante y es donde yo creo o yo espero
Y para eso trabajo, para que las neurociencias actuales pues vayan explorando con más vehemencia esta idea, esta hipótesis, este sentimiento, este principio, esta apuesta, esta ideología, si queréis, ¿no? Que el cerebro, como dijo William James, juega un papel muy importante en la mente, el pensamiento, la memoria, la percepción. La cuestión es qué tipo de papel es este, si es un papel productivo o permisivo. Bien, y aquí ya nos empieza a hablar de los líderes. Muy interesante. Nos dice, un verdadero líder es aquel que logra establecerse en la conciencia de unidad. Repito, un verdadero líder es aquel que logra establecerse en la conciencia de unidad. O sea, que no es el líder al uso, ¿no? El líder que manda, el mandatario, el mandón, el que hace artimañas para poder escalar. No, no, no. Es el líder que logra establecerse en la conciencia de unidad. Vamos a hablar más de ello. Y también nos dice aquí, antes de ello, el aspecto más paradójico del proceso de complejificación es que su nivel más alto mimifica el estado fundamental de la lattice. Volvamos un paso atrás cuando hablábamos del electrón y el cerebro humano. Bueno, esto aquí otra vez nos recuerda al viejo principio hermético de cómo es arriba es abajo, ¿verdad? El aspecto más paradójico del proceso de complejificación es que su nivel más alto mimifica el estado fundamental de la lattice. Es decir, que hay esta correspondencia. Bien, ¿qué más? Nos habla Jacobo de la experiencia perceptual de la especie. Aquí me viene a la mente el trabajo de mi amigo Rupert Sheldrake y cómo las distintas especies, ¿verdad? Animales, pues tienen no solo sus memorias, su forma, incluso su psique, debería o podría estar contenida en distintos campos que resuenan según su similaridad, y aquí Jacobo le llama el hipercampo, ¿verdad? Quien sea capaz de vivir todos los niveles del hipercampo como propios, influirá, que aquí viene el líder, influirá en la conciencia colectiva y recibirá su influencia en forma directa. El poder depende de esta distancia, entre comillas, de identificación. Es decir, si queremos influir, hay que instalarse en esa conciencia unidad, en ese hipercampo, y desde allí, desde esa conciencia colectiva, que aquí también evoca las ideas de Jung, que por cierto lo hemos mencionado en la parte primera de este vídeo, ¿verdad? Bien, pues desde ahí es donde se puede ejercer ese verdadero poder. ¿Qué más dice? Fijaros, la sensación de familiaridad que irradia un verdadero líder resulta de la capacidad que éste posee de incorporar en su experiencia personal la experiencia de toda la especie. Y aquí, lo siento, aun siendo físico teórico y neurocientífico, a mí me viene pues, la imagen de Cristo, ¿no? Siendo, insisto, siendo religiosos o no, o los avatares, si queréis, en sentido más genérico. ¿No? Los grandes avatares han sido esos seres humanos que han sabido incorporar en su experiencia personal la experiencia colectiva de la humanidad, de la especie, y no incluso no solo la pasada, sino la futura, como ahora veremos. Bien, aquí la cosa se pone interesante también. Bueno, siempre está interesante. Ahora Jacobo nos va a hablar del atractor extraño. Un atractor extraño del futuro ideal de una organización hipercámpica es el nivel homeostático óptimo en el cual esta organización cumple su destino. Tela. Un atractor extraño, ahora hablaremos de ellos, del futuro ideal, también hablaremos de ello, de una organización hipercámpica, de estos campos, hipercampos. ¿Qué es ese atractor extraño? Es el nivel homeostático óptimo. Aquí está utilizando metáforas, conceptos. La homeostasis es esa idea que desarrollaron, entre otros, Claude Bernard, el padre de la medicina experimental, y es la capacidad de autorregulación, homeostasis, capacidad de autorregulación, de mantenimiento que tienen los seres vivos, principalmente. Y para Jacobo, ese atractor extraño no deja de ser el nivel homeostático óptimo. Vamos a verlo. Bien, aquí nos habla de ello. Un atractor extraño
sería la estructura matemática que define ese origen. Pero un atractor extraño no es solamente una definición o un algoritmo matemático, y esto es un sí y un no. Es decir, aquí Jacobo está echando mano de conceptos lo que se llaman sistemas dinámicos, de las matemáticas de los sistemas dinámicos, que son preciosos, no tienen mucho misterio, pero son preciosos porque nos permiten describir matemáticamente, pues, cómo los sistemas tienden a ciertas soluciones o estados. Un ejemplo muy gráfico es, pues, un plato hondo y una canica, una bola, pues va a bajar, 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 va a dar vueltas chiqui, 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 hasta que se pose en el centro, ¿verdad? Bueno, pues podemos pensar que eso ha sido un atractor y que la dinámica de esa partícula, en ese caso, ha sido atraída. Y esto es muy interesante. En vez de que la haya empujado desde el pasado, esto se puede pensar como un estirar en vez de empujar. Ha sido estirada hacia el atractor, hacia, en este caso, el mínimo de energía. Y es por eso que acaba cayendo, o es así como lo describimos, ¿verdad? Bueno, pues Jacobo dice que estos atractores no son solo conceptos matemáticos, es algo más. Un atractor extraño, dice, es el subtexto cuyo significado es solo aparente detrás de las palabras para quien posea el nivel de conciencia del autor del texto. Es una metáfora, ¿no? Una manera de explicarlo. Que no es solo lo que está ahí escrito, sino es la capacidad de entender, comprender el contexto. Y solo a modo de explicar un poquito más estos ejemplos en sistemas dinámicos, un atractor extraño muy famoso es el llamado atractor de Lorentz. No sé si lo habéis visto, son como unas orejitas así, el sistema dinámico, y cuando muevo la mano de esta manera significa la trayectoria de la partícula, pues parece que quiere caer y luego ¡zum!, se va a otra zona y parece que se queda ahí y luego de manera caótica ¡zum!, puede irse a otro. Bueno, esto es lo que técnicamente se llama el atractor extraño en sistemas dinámicos. Luego hay atractores que se llaman, pues, de puntos, porque simplemente se cae a un pozo, lo que os hablaba de la bolita que cae, por ejemplo, ¿no? Otro se llama ciclos límite, donde la dinámica es más bien periódica, es decir, no se acaba reposando o saltando entre dos estados, sino que lo que se hace es se sigue un circuito. Luego hay otro tipo de atractores que se llaman toroidales, pero eso tiene más que ver con la topología y no tanto con la geometría. Pero el caso, Jacobo toma esta idea de atractor extraño, que suena extraña si nunca la has escuchado, y se la lleva para hablar de esa condición homeostática óptima que nos jala, como decís vosotros, ¿no? Nos jala. Ok, ojalá aquel que es capaz de situar su conciencia con el observador o en el observador. A ver, el verdadero líder, dice, capaz de reconocer y fortalecer la dirección del desarrollo adecuado del hipercampo, cristaliza en los campos neuronales individuales. Esto es complicado, ¿eh? El eje de complejización, grandes números, unificación, haciéndoles partícipes de su poder. Ese contacto del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo con la conciencia individual la revitaliza. Bueno, calma, leéroslo, página 40. Pero al final, ese verdadero líder es capaz de reconocer y fortalecer la dirección esta que marca el atractor extraño, y al reconocerla, y aquí es lo importante de este párrafo tan complejo, eso mismo le revitaliza. La palabra, para que surja un líder con estas capacidades, su conciencia debe ser capaz de incorporar la conciencia colectiva a la suya propia. Esto ya lo hemos visto. Debe ser uno con la tierra. Para ello, su identificación yoica debe expandirse. Y aquí lo de la expansión del presente y la meditación autoalusiva que venimos comentando, que ya lo haremos en el próximo vídeo. Luego nos habla de que esa atracción es atractiva, tal y como ejerce un magneto sobre las sustancias ferrosas. La existencia de fuerzas universales en la naturaleza, como la gravitación, mimifican el principio consciente, otra vez, como es arriba es abajo. Y de hecho Newton, que era un gran físico, filósofo natural, también estudiaba, era un estudioso esotérico de la Biblia, era un alquimista. Es decir, no es casualidad que la idea de gravitación y de gravedad que trajo Newton a la ciencia moderna, digamos, moderna de los últimos 400 años, tenga también, pues, esos tonos más esotéricos. Y no es casualidad, dice Jacobo, ¿no?, que esa atracción
gravitatoria también se puede expresar de otra manera en estos otros niveles. Cotidianamente la energía vitalizadora del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, cotidianamente a la energía vitalizadora del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se la conoce como amor, amor. Y la palabra amor es la última que se menciona en este libro y es una bonita, bonita sorpresa, ¿no? ¿Cuál es esa energía que nos atrae? Aquí Jacobo nos hace como siempre, ¿no? Nos danza de aquí para allá, ¿no? O sea, se va de los sistemas dinámicos a la gravitación, al budismo y ahora nos habla del amor. Bueno, esa es esa energía atractiva y vitalizadora. El verdadero líder se encuentra en la cúspide de la experiencia amorosa universal y posee el suficiente poder como para activar el amor en el hipercampo. Molt bé. Y en las conciencias universales, que son nutridas por él. Es decir, te metes en ese río, nutres, te nutres y además nutres a las otras conciencias y por eso se da el líder. Y además tiene que ver, que lo ha mencionado y lo mencionará, con esos experimentos que se hicieron, creo que lo menciona a continuación o en breve, ¿no? En los que en niveles de alta coherencia interhemisferial, creo recordar, aquel que tenía mayor coherencia al ponerse en contacto, aunque no sea directamente con otro sujeto, conseguía que ese sujeto aumentara su propia coherencia. Es decir, la idea de que los que tienen menos son atraídos, jalados de nuevo por quien tiene más, en vez de que el que tiene más se iguale. Bueno, esto lo veremos, que no queda muy claro ahora. Es indispensable que los hombres estén preparados para recibir la influencia. Como alguien una vez me preguntó, me dijo, ¿qué es un líder? Y yo se me ocurrió, bueno, un líder es alguien que sigue, no tanto que lidera, alguien que sigue, pero claro, lo que sigue es muy peculiar y muy especial. Y aquí Jacobo lo denomina como estar en la dinámica de este atractor extraño, del futuro ideal. Ahora bien, al hablar de la necesidad de un líder, no necesariamente me refiero a la existencia de una persona particular. Y eso está muy bonito también para apartar el estereotipo, ¿no?, del líder como el hombre hecho a sí mismo que subió. No, no, no tiene que ser ni uno ni por esos métodos, ¿no? El liderazgo puede ser compartido. Bueno, esto es visionario total porque aún estamos en una fase de la humanidad donde apenas nos libramos de las guerras, ya no, imagínate, ya no hablar de liderazgo y menos aún de liderazgo realmente colectivo, ¿no? Pero quién sabe si en un futuro esto será así. Y esto nos daría para hablar largo, largo y tendido, porque muchas veces los visionarios, los sabios, incluso los activistas son lobos solitarios. Y la cuestión es cómo pones a trabajar a los lobos solitarios, porque normalmente no quieren trabajar en grupo, pero es necesario para poder contrarrestar esta suerte de egregor maligno, ¿no? Bueno, que está tomando posesión, nunca mejor dicho, de tantos ámbitos de nuestra vida y nuestra cultura hoy en día. La existencia de un líder, dice Jacobo, personalizado, no es necesario cuando un porcentaje significativo de la población comparte el mismo espíritu y éste facilita las influencias unitativas del atractor extraño. La necesidad de líderes vivos es imprescindible en la infancia de un pueblo, mas no en su madurez. Estamos lejos, lo veis, ¿no? Bien, luego nos habla de la conciencia unidad. Pero esto no significa que quien posee esa conciencia unidad pierda la individualidad. Es decir, vive el mundo como un ser y todas las mentes como una sola mente. Sabe que lo que le acontece no proviene ni es causado por fuerzas o entidades ajenas a sí mismo, puesto que en su sí mismo lo abarca todo. Fijaros, ¿no? Esta capacidad, antes hablaba de los algoritmos, neuroalgorítmica de unificar todo, y al unificar todo, uno no deja de ser individuo, que además a mí me resuena con esto tan lindo, ¿no? De la individuación, el camino, ¿no? El camino no es simplemente deshacerse del ego o deshacerse de ser persona, o de ser individuo, mejor dicho, sino es individuarse, no individualizarse, individuarse, es decir, ser capaz de integrar cada vez más. Bien, y dice que quien vive así, quien vive en la conciencia unidad,
experimenta un estado de sincronicidad constante. Y antes nos ha mencionado la sincronicidad de Jung como principio acausal, ¿verdad? Bien, aquí nos habla efectivamente de estos experimentos que hizo con Julieta Ramos y el que posee mayor correlación interhemisférica atrae hacia su nivel de coherencia al que posee menos correlación interhemisférica. No sé si estos experimentos se han replicado, me encantaría verlo, es muy interesante. Y luego de este entendimiento dependerá la posibilidad de tener acceso a fuentes limpias e ilimitadas de energía, el manejo de la fuerza gravitacional, la invención de computadoras cuyos chips utilicen la propia estructura de la látiz del hipercampo para sus operaciones. Bueno, esto a mí me suena a temas que yo no domino, pero me suena a estos esfuerzos actuales de los últimos meses de estas empresas que están desarrollando todos los softwares de inteligencia artificial para no hacer simplemente software, sino hardware, ¿no? Esta idea de hacer chips para poder, obviamente, tener más poder de computación y, en su caso, yo entiendo dominar el mundo y dominarnos, ¿no? No, pero bueno, veremos para qué se utilizan. Y luego, respecto a las fuerzas limpias e ilimitadas de energía, este es el típico sueño del Tesla de turno, ¿no? Que hay muchos por el mundo y muchas veces cuando aparecen luego desaparecen, ¿no? Y bueno, con el fenómeno antes llamado OVNI, o se llama, bueno, no sé en español cómo se llaman, pero en inglés lo han cambiado el nombre, y ya no es UFO, es UAP, fenómenos anómalos o aéreos no identificados. Bueno, se especula que si son seres o tecnologías no humanas, em, pues deben tener algún conocimiento de antigravitación o manejo de la fuerza gravitacional. Ahí lo dejo. Bien. Y aquí pone analogías como la de un superconductor, ¿no? Y levitación. O sea, pero un superconductor y como bueno, los trenes magnéticos estos, ¿no? Que van por encima, están levitando. Sí que es con fuerzas físicas que se entienden bien, pero bueno, la idea de levitación. Bien, seguimos. Bueno, llegamos ya al capítulo 3 porque hay muchas cosas que contaros todavía. La psicofisiología de la comunicación. Capítulo 3 que por cierto recuerdo que el laboratorio que tenía Jacobo en la UNAM, el título que escogió, el nombre que escogió es el Laboratorio de Comunicación Humana, si no recuerdo mal. O sea que no solo es la consciencia o la percepción, la comunicación, el fenómeno y las bases de la comunicación estaban en el centro, ¿verdad?, de su pesquisa científica. Y aquí nos habla de la correlación interhemisférica. Interhemisférica, ¿vale? Em, Nos habla de esa técnica pionera en aquel entonces de retroalimentación de potenciales provocados que tenían en el laboratorio. Em, Bien, la comunicación interhemisférica, correlación, coherencia de nuevo y, bueno, una serie de datos y figuras que nos muestra aquí, ¿no? De patrones de correlación interhemisférica en los que no voy a entrar y unas gráficas que nos muestran que esa correlación se mantiene para el sujeto X, llamémosle, que tiene mayor correlación y al ponerlo en contacto con otro sujeto, el otro sujeto poco a poco la va aumentando según estos datos hasta llegar a niveles similares. Es decir, dice él, es un proceso de transferencia directa de patrones de correlación interhemisférica. O sea, ya sería sorprendente siendo una correlación mediada de estos patrones de correlación, pero aquí además es directa, dice Jacobo, y que de ahí luego, recordar, diseñarían con sus colaboradores, con Manuel, etcétera, y Lea, los experimentos de comunicación directa entre cerebros. Aquí estaban todavía en una fase previa en la que estudiaban las correlaciones interhemisféricas y cómo eso se podía comunicar entre sujetos. Luego fue cuando empezaron a separarlos para estudiar otro proceso que es el podríamos llamar las bases neurofisiológicas de la telepatía, o por lo menos lo que se llama el potencial transferido, que también hemos hablado antes en el vídeo anterior, respecto a los experimentos que hacía Aspect en el 81 y Jacobo estaba haciendo lo mismo, pero en vez de con partículas, con cerebros. Y entonces aquí lo liga con el atractor. Y este resultado sugiere que el sujeto con mayor correlación interhemisférica actúa como atractor. Los atractores. Nos cita su obra y aquí nos dice estas cosas que son maravillosamente increíbles, ¿no? En particular, resulta extraordinariamente interesante tratar de entender las relaciones entre actividad cerebral y fuerza gravitacional. Esto no lo veréis, incluso hoy se habla mucho de física cuántica y cerebro y tal, pero de gravitación poco.
fijaros, ¿no? Existe mucha evidencia anecdótica acerca de la capacidad de levitar de sujetos en estados particulares de conciencia. Tengo aquí el libro que estoy leyendo ahora. No, ha salido un libro de Carlos Eire, hace poco, no sé, igual hace 2 semanas, en inglés, que se llama They Flew. Ellos volaron, una historia de lo imposible, y habla de todas estas levitaciones de los místicos y las místicas, en particular cristianos y en particular católicos, y nos habla de la historia. Carlos Eire es un scholar, un erudito, digámoslo así, de las religiones comparadas, y aquí nos habla de esos casos en los que la Iglesia hizo una investigación, bueno, más a fondo que la que harían muchos científicos de hoy en día, para poder documentar si esas supuestas levitaciones de santos precisamente se las podría atribuir santidad, es decir, tenían que ser capaces de decir, primero, si había sucedido el fenómeno, y luego, si había sucedido, cuál era la causa, si era celestial o demoníaca, ¿no? Bueno, una historia fascinante. Bueno, existe evidencia, quizá anecdótica, de esta capacidad de levitar. Aquí menciona cuando hay un éxtasis, el éxtasis místico, ¿no? Bueno, según la teoría de Jacobo, toda esta movida entre interacción de campos, etcétera, a nivel cerebral, podría también cambiar la estructura del espacio de manera que fuera posible, de aquí lo dice, ¿no? La fuerza gravitacional podría empezar a disminuir. Y cita un estudio que luego miraré con calma, de 1977, de Orme Johnson, Clemens, Hines y Badawi, Higher Stage of Consciousness, e.g. Coherence, Creativity and Experiences of the Cities. Veremos. Bien. Entonces nos habla también de fenómenos de repulsión, y aquí lo que trata de explicar en esta parte es, bueno, hemos hablado de atracción del hipercampo, también repulsión gravitacional, y bueno, aquí trata de explicar en qué caso se daría la atracción o la repulsión. Nos menciona a Newton, nos menciona a Einstein, no voy a entrar aquí, leerlo. Nos habla de estos fenómenos de atracción y repulsión, que son observados en la conciencia individual y en las relaciones entre conciencias. Bien, nos habla otra vez más de sus experimentos con ramos, de las comunicaciones en pareja y en grupo. Y de alguna forma más figuras, nos muestra más figuras y nos da las bases para entender esta comunicación, y acaba diciendo: la más elevada función de liderazgo consiste en transformar la repulsión entrópica de la latis en atracción antientrópica del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Es decir, el líder es capaz de cambiarle el signo a esta repulsión entrópica que tiende al desorden en una atracción antientrópica que tiende a ese orden. Su efecto se basa, y es por eso que nos ha escrito este capítulo, en la transferencia de correlaciones interhemisféricas que ocurren durante la comunicación. Aquí Jacobo dice que la psicofisiología del poder, nos va a hablar ahora de ella en el último capítulo, se basa en la psicofisiología de la comunicación, para la cual Jacobo tiene esas evidencias de transferencia de correlaciones interhemisféricas de un sujeto a otro. Para que esta transformación ocurra se requiere de poder, por lo que dedicaré el análisis de la psicofisiología del poder en el siguiente capítulo. Hasta ahora nos ha hablado del cómo y ahora nos va a hablar del qué. Capítulo cuarto. La psicofisiología del poder. La actualización de la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, ya nos vamos a ir acostumbrando, pero bueno, la actualización de la influencia del atractor extraño, digámoslo así, en una sociedad hace que ésta viva en el presente en su estado ideal. Vamos a ver. La capacidad de un líder de lograr lo anterior guarda una relación directa con su poder. Mientras mayor sea este, más influencia podrá ejercer para hacer real el destino ideal de la sociedad. O sea que el poder tiene que ver con la capacidad de caer y atraer en este atractor extraño, es decir, ejercer influencia para que no solo el líder, sino la sociedad sea jalada por este atractor extraño.
A su vez, esta influencia dependerá de la sensibilidad suficiente para captar las características del atractor y su dirección. Es decir, hay que captarlo y luego hay que captar hacia dónde va. En este sentido, la expansión de la duración del presente es la herramienta que permite detectar el atractor y conocer sus características. Nos ha hablado hace un momento, ¿verdad?, de las bases neurofisiológicas de esa comunicación. Ahora nos recuerda, si queréis, a modo de meditación autoalusiva o fenomenológica, que es la expansión de ese presente la que nos permite captar cuál es ese atractor y hacia dónde va. Bien. Sin embargo, el factor de direccionalidad colectivo no necesariamente refleja el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo de una sociedad. Por ello, la visión de lo común y esencial de una colectividad debe acompañarse de la sabiduría para deducir la dirección de su futuro ideal. El verdadero líder es capaz de predecir ese futuro ideal en base a la visión, entre comillas, de su estado presente y potencialidades, y reconocer la dirección, básicamente dónde estamos, a dónde vamos y a dónde queremos ir. Para ello, él mismo debe experimentar este futuro ideal en su consciencia. No está mal, ¿eh? El líder, para guiar, tiene que haber estado allí, en su consciencia. Solamente de esta forma, su factor de direccionalidad, del cual hemos hablado en otras ocasiones, apuntará en la dirección adecuada, su capacidad de guiar. El factor de direccionalidad colectivo en la misma dirección que el suyo propio dependerá de su poder y este de la constancia y fortaleza de su posición. Ahora nos va a ir dando características necesarias para ello. Solamente se logra esta constancia, que es condición para poder guiar en esa dirección. Esa constancia solo se logra cuando la focalización del factor de direccionalidad individual ha logrado mantenerse incólume, independientemente de las influencias que lo han intentado modificar. El proceso equivale a la activación de un algoritmo de gran poder de inclusión que no cambia. ¿Os acordáis de esos neuroalgoritmos, verdad? Neuroalgoritmización. Bien, pues hay que mantenerla para crear esa unidad y que no, digamos que las circunstancias de la vida no te distraigan de ello. Y luego dice que quizás es posible pensar que el más inconmovible atractor extraño sea el que represente la condición humana más sublime, que quizás por ello todos los grandes líderes religiosos, los auténticos místicos y los más profundos chamanes son tan parecidos entre sí. Insisto, alguien que haya dedicado tiempo en la historia comparada de las religiones, pues se dará cuenta que hay demasiadas casualidades, ¿verdad? Para ser simplemente una creación humana desfasada. Existe otra dimensión del poder que se relaciona con la naturalidad, fluidez y espontaneidad. Es decir, nos ha hablado de constancia y fortaleza, ¿vale? Pero también es necesaria la naturalidad, fluidez y espontaneidad. El verdadero poder es un otorgamiento de la influencia del atractor extraño. Esta dinámica de selección, es decir, no es que tú digámoslo así, no es que tú lo tomes, el poder te toma a ti. Esta dinámica de selección es manifestación de una ley general de acuerdo con la cual todos los elementos que comparten un estado similar están correlacionados tanto mental como conductualmente. Y esto me recuerda a mí al principio de similaridad que también utiliza y proclama mi amigo Rupert Sheldrake, ¿verdad? La resonancia mórfica, el principio que aduce Rupert para explicar cómo funciona, que no es bien un mecanismo, pero cómo funciona por similaridad. Pues aquí igual. Em, Dios los cría y ellos se juntan, que decimos, ¿no? Bien. Estrictamente, el atractor extraño no elige a sus representantes y difusores, si pone así elige entre comillas, no es que los elija, sino más bien estos se colocan en estado que favorece la contactación. Esto ya es un poco esotérico, ¿no? Pero es aquello de, bueno, ni te eligen ni eres elegido, ¿no? Sino que cuando estás, podríamos decir, en esa frecuencia, en esa similaridad, pues se da. O sea que hay otra condición que es ser congruente. Entonces aquí lo resume. En términos más simples, el líder sabe hacia dónde quiere ir y es capaz de mantener su visión y propósito a pesar de la oposición que pueda recibir. A pesar, esto me ha gustado, a pesar de la mediocridad de quienes se identifican con metas egoístas que no reconocen el verdadero atractor extraño, o de quienes no se sustentan en la conciencia unidad. Es decir, a pesar de todas estas distracciones que todos experimentamos a menudo fuera y dentro de nosotros, ¿verdad? Oposición, mediocridad y quienes están por otra cosa, toda es la acción
Toda acción que quiera favorecer el acercamiento al atractor debe ser congruente con este, a pesar de que las estrategias para lograrlo dependen de las fuerzas existentes, de las coyunturas que se vivan y de las estructuras imperantes. O sea que también esto sucede en un contexto. Existe un umbral crítico, esto está curioso, un umbral crítico para lograr cualquier transformación. El líder debe procurar la suma de esfuerzos diferentes instancias para llegar a ese umbral. Por lo tanto, la visión correcta, la congruencia y la constancia necesaria para mantenerla se debe añadir el uso de estrategias sumatorias de aproximación al umbral crítico, o sea, más condiciones todavía. Fortaleza, congruencia, constancia, visión, espontaneidad y estrategia. Esto podría ser una clase de estas de business, ¿no? Business leadership. Ok. Otro factor, hay más, de importancia en la capacidad del líder es comunicar su visión. Porque si los otros no lo ven, y luego lo resume hasta en una lista, ¿no? Por lo tanto, hemos considerado hasta el momento los siguientes factores: visión, constancia, congruencia, sumación, congruente, comunicación, conciencia, naturalidad, espiritualidad. Bien, habla de canales adecuados y, bien, vamos a saltar por aquí. Nos vuelve a comentar, a hablar de la meditación autoalusiva. Explicaba que cualquier experiencia se puede observar si se cuenta con el entendimiento adecuado. Esto es fuerte. Es decir, cualquier experiencia se puede observar. Quizá incluso la experiencia de observar se puede observar. Y de ahí entra esa fase recurrente, fractal holográfica casi, ¿no? En términos más coloquiales, lo que se siente como ego, al ser observado, se transforma en contenido de la experiencia, apareciendo un nuevo ego que, al volver a ser observado, se vuelve otra vez contenido de la experiencia. ¿Veis? Y esto es el proceso de neuroalgoritmización. Un proceso interminable y siempre cambiante, escribe. Esto también está bonito. Procesual, el universo como proceso. No tiene una meta y chimpum y llegó y se acabó. No, no acaba nunca, siempre está cambiando. Lo único que existe es una dirección adecuada o una dirección inadecuada. Bien, y llegamos ya al final. No sé, igual he volado demasiado rápido, insisto. Una invitación para que lo leáis detenidamente si os interesa. Perdón, llegamos al final. En resumen, el poder se contacta cuando se logra desarrollar todas las funciones antes descritas. Todas esas características con todos esos procesos y mecanismos. Es decir, cuando se adquiere visión, se la mantiene constante, se es congruente con ella, se comunica, se es consciente del proceso, se actúa con naturalidad y espontaneidad, se acepta, se abre el factor de direccionalidad, se observa, se reconoce el carácter de proceso de cualquier meta y se es capaz de vivir el presente con intensidad. En suma, cuando se adquiere la conciencia unidad. Y la última frase del libro dice: el mejor signo de la adquisición de poder es la aparición y el engrandecimiento del amor. O sea que pasamos de esta suerte de metafísica matemática neuronal a un comentario que daría para glosarlo ampliamente, ¿verdad? El amor. Bien, pues este ha sido nuestro viaje por la psicofisiología del poder en 2 capítulos y seguimos esta marcha, ¿verdad? Ya hemos cubierto 5 libros, Jacobo tiene más de 40, nos queda un viaje. Y el próximo creo que va a ser la meditación autoalusiva, porque se ha mencionado aquí y creo que es momento también de traerla a la mesa y veréis que el contenido ya no es tanto teórico, especulativo, sino es más bien práctico, vivencial. Y nada, os mando un abrazo desde España y gracias por atender estas explicaciones, comentarios, cuyo objetivo es que leamos a Jacobo, que aunque no esté, de alguna manera, sí está, porque nos dejó ríos de tinta, que es más que tinta, y entonces de alguna manera podemos traerlo y traerle a él simplemente con abrir un libro y leer, que es casi una invocación, o sin el casi. Así que nada, un abrazo y hasta pronto.